Es más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad. In the prologue, en el discurso inicial, the author of Ecclesiastes tells us several things about life. El autor está diciéndonos algunas cosas al respecto de la vida. He speaks of life as constantly changing. Está hablando que la vida está constantemente cambiando. Es más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad. Okay? Here's what he says. Eso es lo que dice. Nada en este mundo puede traer satisfacción. In fact, he says, I tried everything. Él decía que yo he intentado todo. We talked a little bit about this. Más deseable que el oro, tu palabra, mi Dios, una verdad divina. Tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma. Tu palabra, mi Dios. Está bien. 95. Salmo 95. Vida y redención, tus preceptos, mi Señor, traen alegría al corazón. Es tan bella como el sol y restaura el corazón. Esto representa el Dios único, Dios verdadero. We wanted to worship the true God. Él quería alabar. Color, tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro. Hey, Job was most likely, we said last night, Job Job fue was written escrito here. aquí en Génesis. Genesis. And we also remember Leviticus and Deuteronomy were written during this historical period of year. Recordamos que Levíticos y Deuteronomio fueron escritos durante ese tiempo de historia. Remember the story, the history of Israel, all the way through. La historia de Israel llega al fin. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, tu palabra. Tú nos has dado este libro y has puesto todas nuestras manos para poder entender tu plan. Señor, esperamos el día cuando no tenemos este libro en nuestras manos y no tenemos tu palabra revelado frente a nosotros. Okay, here we are at the last night of our Servant Leaders Institute, and I'm here with Christian. He's been part of the church now for 3 years, and he is one of the leaders in training. So I'm going to ask him a few questions that he'll answer in Spanish, and I'll translate in English. Christian, ¿qué tan importante ha sido ese tipo de curso? How important has this type of course been? Bueno, ha sido importante porque hemos aprendido lo que no sabíamos. Yeah, we've begun to learn. We're learning things that we have not known at all. Podemos tener un resumen adecuado de cómo viene fluyendo desde el principio de la creación hasta el Nuevo Testamento. And now we can understand through a course like this, which is the Old Testament survey, to understand how things flow throughout the Old Testament and how they fit together. Cómo el Señor va utilizando personajes para poder irnos aclarando en esos momentos el propósito que Él tenía para nosotros. And so we can see how God used people in the Old Testament and how that impacts us today in our lives. Anteriormente nosotros veíamos los libros del Antiguo Testamento, pero no teníamos una visión clara del verdadero significado y lo que venía significando durante el tiempo. And before we look at the books of the Old Testament, but we didn't understand how they all fit and what purpose they had. ¿Cuál ha sido el propósito mayor de Dios en el Antiguo Testamento? El propósito de Dios en el Antiguo Testamento fue que hubo un primer hombre, Adán, el cual falló, el cual incurrió en pecado. The purpose of God is, for example, through Adam, the one that sinned, that fell.
Y de ahí en adelante el pueblo ha venido decayendo. And because of that sin, his people began to fall. Y lo que Dios quiere a través de ese estudio es que todo el pueblo vuelva sus ojos a Él. And so over and over again, God taught that He wanted them to turn their eyes back to Him. Que todos miren y que vean a Jesucristo el puente para poder llegar a Él. And so that He pointed them towards Christ, that He would become the bridge to take them to God. Y nos impulsa a nosotros a poder seguir animando a otras personas a seguir a Jesús. And so this also pushes us again to share with others the need for Jesus El Christ. propósito que Dios quiere para el pueblo suyo. And also remind us of God's purpose for His people, Para cada uno de nosotros, as well as us, the ones that aren't que Jews. tengamos una visión clara That we have a clear vision de lo que el Señor quiere de nosotros, that what God wants from us mediante Jesús. through Jesus Christ. Y ya tenemos una visión más clara de lo que el Señor, a través del principio, desde el Génesis hasta Malaquías, el propósito que el Señor tiene a través de Now we can see that from God's purpose, from Genesis to Malachi, how His purpose flows together. Y ¿qué has pensado, por ejemplo, como un hombre que está en entrenamiento para un liderazgo, ese tipo de curso que ofrecemos, qué tan importante es para tu alimentación espiritual? How important is this as a leader in training to take courses like this? Personalmente es muy importante porque nos da más seguridad, It's important because it gives us a security de poder interpretar to be able to interpret, más fácilmente todo el Antiguo to be Testamento. able to understand all the Old Testament. Y nos impulsa y nos da más ganas a seguir adelante, a estudiarlo más. And it just gives us more desires and pushes us forward to continue to study. Y cuando hablamos con otra persona que no conoce del Dios del Antiguo And Testamento, when we talk to people who don't know God of the Old Testament, podemos referirnos del Antiguo Testamento con más seguridad. and we can go back to the Old Testament with much more confidence to be able to help them. Okay, I'm here with Susie. She's one of the ladies at Roca Viva, and she's been taking the course this week. So I'm going to ask her a question. Susie, ¿cómo, viendo este proceso, ese estudio del Antiguo Testamento y especialmente las referencias de Cristo que vemos ahí, cómo eso te ha ayudado en tu vida espiritual, tu vida diaria? How does Christ, seeing Christ in the Old Testament and walking through the Old Testament and seeing how God points them to Christ, change or apply to her life daily? Bueno, lo que pude entender y aprender es que el Señor es majestuoso, grande, maravilloso. What I've been able to learn is that God is majestic. He's great. Misericordioso, He's merciful. y que no es dependiente de mí, sino que Él me ama y que It's not dependent upon me, that He loves me. me quitó un peso de encima porque siempre estuve condenándome yo misma. It's helped me take a weight off my shoulders because I spent a lot of time condemning myself. Y pude entender que eso no le interesa a Dios, que lo que le interesa al Señor por medio de Jesús es mi corazón y mi fe en Él. And y so mi it's really obediencia. been liberating for me because I've been able to see through Jesus Christ that what He wants is my heart and my faith in Him.